Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Es hora de que profundicemos en algunos temas en el espacio de la entrevista. Como siempre, enviamos un cordial saludo a las personas que nos sintonizan por el canal 181 del sistema Skype y también a las personas que están con nosotros a través de la transmisión en la red social Facebook. Como les decíamos, esta mañana vamos a hablar de seguridad pública. Tenemos muchas preguntas para el señor director de la Policía Nacional Civil de temas como los que ponemos en contexto a continuación. José Julio Vázquez, de 64 años, se convirtió el jueves de la semana anterior en el pariente número 11 de elementos de la Policía Nacional Civil atacado por las pandillas. Esta persona era padre de un elemento de la División Antinarcóticos y fue atacado cerca del punto de buses de la Ruta 41B en el municipio de Soyapango. La inteligencia militar alertó desde abril pasado a las autoridades de seguridad pública sobre un plan de la Mara Salvatrucha para atentar contra familiares de policías y soldados. Ha pasado más de un mes desde esa advertencia y las pandillas han asesinado a 9 parientes de policías y 2 del ejército. Para algunos agentes es de lamentar que no se han tomado las acciones para proteger a su familia o al menos advertir del peligro. Pero hay aspectos a considerar, como por ejemplo que muchos agentes piden traslado a delegaciones y puestos cerca de sus casas. Esto permite a las estructuras criminales identificarles y facilitarle el camino a las pandillas para que atenten contra ellos o su familia. En redes sociales se habla del denominado Plan Lágrimas Amargas, a través del cual las pandillas han estado planeando golpear a la Policía Nacional Civil. Para algunos diputados, este puede ser una acción desesperada de las pandillas ante un incremento de operaciones en su contra. Pero la violencia no solo ha tocado a parientes de policías y miembros del ejército. Estos últimos días también se han registrado homicidios en diferentes puntos del territorio. Pero hay datos que contrastan. El presidente de la República y las mismas autoridades de seguridad han dicho que 2017 está marcando un punto de diferencia con relación a 2015 y 2016. Los crímenes con relación a esos años han bajado en un 53%. Las extorsiones, según las autoridades, han registrado un descenso, a lo que se suma también que este año ha sido denominado por la Presidencia de la República como el año que se atacará de forma directa este delito que muchas personas sufren en silencio. Otro tema que no ha escapado de la controversia es el uso de gorros pasamontañas como parte de las acciones diarias de la policía. Algunos dicen que es por resguardar la identidad de los agentes y su seguridad, mientras que otros aseguran que se debe pensar también en las violaciones a los derechos humanos que se pueden cometer con el uso de esta indumentaria. Con estos temas, comenzamos la entrevista de esta mañana. Así es, y como se los adelantábamos, esta mañana nos acompaña el señor director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Jaguar Coto, a quien damos la bienvenida a este espacio. Director. Muy buenos días, es un gusto estar acá con ustedes de nuevo. Director, anoche cerrábamos el día con una información de una situación que ocurrió allá en la zona de Hilo Vasco, donde una patrulla fue atacada y salía pues un oficial lesionado de un brazo, según los datos que habíamos recibido, y un agente que recibía pues unas heridas graves en la cabeza. ¿Qué datos se tienen sobre esta situación que ocurrió ahí en esta zona del país? Sí, este incidente lamentable donde sale lesionado un compañero inspector nuestro y además también otro compañero motorista que le acompañaba, se da en el marco de un pequeño operativo que teníamos en la colonia Santa Lucía de Hilo Vasco, donde varios equipos desarrollaban un operativo de intervención rápida. Son operativos de corta duración con objetivos marcados, y en el marco de esta operación el compañero inspector y el motorista iban en un patrulla cuando por la parte de atrás dispararon. No podemos confirmar ahorita el calibre, pero presuntamente fueron disparos hechos con un fusil M16 que impactan en la parte trasera del vehículo, y algunos de estos disparos impactan en ellos también. El reporte que tenemos a esta hora es que ellos afortunadamente están estables. Cada uno de ellos recibió un disparo en un hombro y una mano, y el compañero motorista además tuvo un rozón, como le llaman, en la cabeza, pero están estables hasta este momento, afortunadamente, y hemos continuado desarrollando la operación
para determinar quiénes son los responsables. ¿Y son pandillas operando ahí? Nosotros asumimos que sí, ¿verdad? Pero eso lo tenemos que confirmar. El problema es que el hecho se dio cuando el vehículo iba en movimiento. Entonces eso permitió que la distancia, además de que era de la noche, la distancia fuera considerable y fuera difícil la identificación inmediata. Entonces hemos hecho durante la noche ayer una operación de rastreo en la zona, pero hoy estamos trabajando más a nivel de información, de obtención de datos de inteligencia que nos lleven a determinar la responsabilidad y captura de los que hubieran podido participar en este hecho. Bueno, de hecho estas son algunas imágenes captadas por los equipos de Noticiero Hechos que estuvieron ahí en la zona conocida como La Chicharronera, en la zona de Hilo Vasco, donde ocurrió este ataque. Algunos pues la calificaban como una emboscada que fue puesta para los elementos de la policía, que como usted bien nos mencionaba, estaban participando en este pequeño operativo. Qué bueno saber que los elementos se encuentran estables y que están pues en buenas condiciones para recuperarse, ¿no? Sí, así es el reporte que tenemos hasta a esta mañana. De hecho, el día de ayer estuvieron en el hospital en Hilo Vasco y posteriormente fueron trasladados ya a San Salvador. Director, en los últimos días se ha hablado mucho de esta serie de ataques que se han dado contra parientes de elementos de la Policía Nacional Civil y algunos miembros del Ejército. ¿Cuál es la conclusión a la que ustedes han llegado luego de analizar cada caso en los que, bueno, el último era un ataque a un padre de un elemento de la policía que estaba destacado en la división antinarcóticos? ¿A qué conclusión han llegado ustedes como Policía Nacional Civil de todas estas situaciones? Bueno, hay que analizar bien cada uno de los casos. Nosotros eso es lo que hacemos. De hecho, yo creo que en este programa hemos comentado anteriormente que tenemos una unidad especial dentro de la División Central de Investigaciones que se encarga de investigar y resolver aquellos hechos criminales que se cometen contra miembros de la policía o su familia. Y esa es la forma en que actuamos, pero debemos decirlo que independientemente de las amenazas, nosotros realizamos y hay que hacerlo así obligatoriamente, una investigación individual de cada hecho. También hay que ver si estos hechos tienen conexión, pero esto nos sirve para determinar qué tanto la amenaza pudiera ser real y qué tanto los hechos pudieran tener que ver con otras circunstancias. En algunos casos que hemos estado investigando hasta hoy, se logra determinar que la razón por la cual algunos de los familiares de miembros de la institución han sufrido un atentado es por causas diversas al hecho de ser familiar de un policía. Es decir, las circunstancias obedecen a condiciones de violencia, a rencillas personales o otra serie de circunstancias que no tienen que ver con esa condición. Y por el otro lado, también tenemos hechos en los cuales sí, claramente hay una intención de causar daño a miembros de la institución, como fue el caso de anoche, por ejemplo, por el hecho de ser miembros de la institución. Es obvio que el día de ayer por la noche disparan contra un vehículo que es un carro patrulla. Hay intención de lesionar a policías. Obviamente dudamos mucho que quienes hayan atentado contra ellos supieran quiénes se encontraban en el vehículo, pero hay una intención de dañar a miembros de la institución y es de esa forma que nosotros abordamos los problemas para tener mejores medidas. No obstante, sí, nosotros hemos estado girando constantemente y especialmente en los últimos días, instrucciones a nuestro personal para guardar todas las medidas de seguridad que tienen que ver con posibles atentados, sobre todo en el sentido de que no se generen causas que pudieran vulnerar la seguridad. Es decir, todo miembro de la institución sabe qué medidas de seguridad debe de tomar por el hecho de ser policía, las conoce, pero nuestras instrucciones van en el sentido de generar condiciones que eviten en los miembros de la institución
cualquier aspecto que lo vulnere, es decir, cualquier aspecto que le facilite a una organización criminal cometer un hecho contra nuestro personal. Ahora bien, hace unas semanas la inteligencia militar decía que tenían conocimiento de planes para atacar a personas que estuvieran laborando en seguridad pública. Otros días después escuchábamos a través de redes sociales de este denominado Plan Lágrimas Amargas, donde supuestos miembros de estructuras criminales decían que iban a atentar contra familiares de elementos de la Policía Nacional Civil en específico. Y luego escuchábamos incluso al fiscal general de la República decir que ellos también tenían información de planes de atacar a gente que estuviera trabajando en labores de seguridad. ¿Qué información tienen ustedes sobre estos planes? ¿Han logrado verificar si alguna de esta información pues tenía un sustento para hablar de ataques ya premeditados y planificados para golpear a la Policía Nacional Civil? No solo la inteligencia policial, sino también la inteligencia militar e incluso con colaboración de la inteligencia de Estado. Hemos estado frecuentemente, todos los días prácticamente, analizando esta situación. Hasta hoy no hay elementos que corroboren al 100% esto, pero nuestra obligación es, por un lado, seguir verificando, en segundo lugar, obteniendo más información que nos pueda llevar a concluir esto, y en tercer lugar, tomar acciones que eviten que estos hechos sucedan. Yo quiero decir que el flujo de información en cuanto a posibles atentados, no solo contra miembros de la Policía Nacional Civil, sino en cuanto a incrementar homicidios, en cuanto a acciones de depuración interna de las estructuras criminales, fluyen constantemente a través de las instancias de inteligencia, ¿verdad? Eso es constante, pero es nuestra obligación hacer procesos de constatación de esta información, porque conocer datos de este tipo suceden frecuentemente, en ocasiones se logra confirmar, en otras muchas ocasiones esto se descarta porque no es información válida, y entonces hay una acción constante de la policía en la verificación y en la toma de medidas con nuestro personal a fin de evitar vulneraciones que les facilite a los criminales cometer este tipo de hechos. Pero sí, los equipos de inteligencia, como repito, no solo de la policía, pero sobre todo de la policía, estamos constantemente tratando de verificar si estas informaciones son verídicas o no. Pero ¿hacia dónde los llevan sus investigaciones? ¿A pandillas, a grupos criminales de otro tipo? Debemos recordar que las pandillas siempre han tenido como un factor que usan para generar fuerza o correlación a su favor el uso instrumental de los homicidios. Es decir, ellos saben perfectamente que hay una afectación social y de opinión pública cuando los homicidios se incrementan, por ejemplo, o cuando se atenta contra miembros de la policía o del ejército o contra miembros de la familia, de los familiares de los miembros de nuestras instituciones. Ellos lo saben perfectamente y hacen un uso instrumental de ello, es decir, toman la decisión de elevarlos o de bajarlos a efectos de generar esta situación de inseguridad. Lo que hemos visto en las últimas semanas es un incremento de hechos que tienen que ver con un proceso de depuración interna, sobre todo de la pandilla MS. Debemos recordar que hace pocas semanas o meses se dio una situación en la cual la MS tuvo una fractura interna que prácticamente ha causado el mismo efecto que en su momento causó la división interna que tuvo la pandilla 18. Esto ha generado que miembros de estas estructuras generen hechos de violencia contra la fracción que se ha dividido. Y eso es lo que hemos estado viendo en los últimos días, un incremento de hechos que cometen miembros de la MS de una fracción contra miembros de la MS
de la otra fracción. Esto ya es un hecho, creo que habíamos comentado sobre eso, ¿verdad? Y en efecto, pues, los miembros de esta pandilla han estado sufriendo o teniendo muchos homicidios al interior de su estructura. Director, esa es la explicación a que junio ha sido un mes particularmente violento, por lo menos en sus primeros días. Las situaciones que se han dado a nivel interno de las pandillas, porque veníamos con una situación, digamos, una tendencia a la baja, una considerable tendencia a la baja. De hecho, bueno, el presidente de la República lo mencionaba en su discurso del 1 de junio, decía una baja del 53% de homicidios, pero de pronto vemos una situación que cambia y tenemos días en los que particularmente pues la violencia resurge y hay situaciones en diferentes puntos del país que hace pensar pues que hay algo que está ocurriendo ahí que es diferente al comportamiento que había tenido el tema homicidios en los primeros meses de este 2017. Sí, esto que yo explico anteriormente es uno de los factores más importantes que incrementan la cantidad de homicidios en el mes de junio. No obstante, hay que señalar que en lo que va del año o en la medición total del año, la cifra de homicidios sigue siendo mucho más baja que el año pasado. Tenemos un promedio de 9.7 homicidios al día, ¿verdad? El año pasado estaba muy por encima de eso, era prácticamente el doble. Y en este mes en particular sí vemos ese comportamiento. Tendremos que ver porque nosotros estamos realizando varias acciones operativas tendientes a disminuir este homicidio. Hay que recordar que en el mes de marzo de este año tuvimos una situación similar. El mes empezó con un incremento de homicidios y luego esto volvió a estabilizarse en una cifra mucho menor. Por eso es que es importante resaltar los datos del año porque dan más estabilidad a las cifras. Y sí, efectivamente, son 9.7 el promedio de homicidios diarios que tenemos. ¿Se mantiene? Se mantiene ese promedio. Hay que tomar en cuenta el comparativo con el año pasado. El mes de junio ya estaban en vigencia las medidas extraordinarias, los homicidios habían bajado bastante, entonces hacer un comparativo entre las cifras de este año y el año pasado, obviamente el margen se estrecha porque los homicidios habían bajado sustantivamente. Director, me gustaría que usted me hablara sobre una situación también que generó mucha controversia en estos últimos días, es la situación del uso de los gorros pasamontañas. De hecho, veíamos algunas imágenes de situaciones en las que la policía está interviniendo y lo veíamos a muchos policías cubiertos del rostro. Esto la semana anterior no dejó de generar un debate e incluso se dijo que el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, quien trabaja directamente con ustedes en materia de seguridad, había mencionado el tema y les había dicho de que el uso de gorros pues se iba a permitir el uso de este tipo de indumentaria que permite a los elementos de la policía cubrir su rostro. Pero me gustaría que usted, me dijera en definitiva a qué conclusión se ha llegado con este tema del uso de gorros en procedimientos policiales. Bueno, en primer lugar, Manuel, quiero decir que circuló una información que era muy poco precisa en el sentido de que se establecía que desde mi persona, en mi calidad de director general, había girado una orden para no usar los gorros Navarone o pasamontaña. Eso no es cierto, no hay ningún documento firmado, ni hay ningún documento que se haya generado en esa dirección. Lo que sucede es que nosotros tenemos que estar analizando constantemente los procedimientos y las formas de operar de la policía. Y en ese sentido tenemos que dar un paso en la regularización del uso del gorro pasamontaña. Tenemos que ver en qué circunstancias se puede utilizar y en qué circunstancias no. Qué unidades los pueden usar permanentemente, qué unidades no. Es decir, de ninguna manera nosotros estamos procurando, sería un absurdo, generar condiciones en las cuales el policía se vea vulnerado en su seguridad. No, de ningún punto de vista es esa la intención, pero hay que entender también que un pilar fundamental del trabajo de la policía es la implementación del modelo de policía comunitaria. Y es muy difícil hacer un trabajo de policía comunitaria
con gorro pasamontaña. Eso no sería un absurdo. Entonces hay que generar instrumentos que regulen adecuadamente el uso. Ojo, dentro de la institución ya hay instrumentos que lo regulan, ¿verdad? No solo eso, Manuel, porque tiene que ver también con la identificación ciudadana de los miembros de la institución a la hora de realizar procedimientos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando un ciudadano quiere denunciar a un policía por malos tratos o por un procedimiento adecuado? Entonces ahí tiene que ver el uso del gorro pasamontañas, pero no solo eso, también el uso de la placa, el uso del orden numérico institucional, que es el número que portan acá los policías, etcétera, que en algunos casos hemos tenido denuncias que se lo han tapado o algo por el estilo. Entonces todo eso está regulado. Hubo una situación bastante delicada el año antepasado, 2015-2016, que llevaron a un uso mucho más generalizado del gorro pasamontañas, pero lo que no puede hacer la institución es dejar de regular su uso, porque por un lado tenemos que asegurarnos de garantizar la seguridad de los policías y por el otro lado también tenemos que asegurarnos de dar un servicio profesional y transparente a la ciudadanía que le permita denunciar a los miembros de la institución cuando consideren que sus derechos están siendo vulnerados. Ese es el proceso que nosotros desarrollamos. Yo creo que la confusión se debió al hecho de que se comunicó que había una orden de no usar gorro pasamontañas. Nosotros vemos, por ejemplo, imágenes que el canal tiraba hace unos momentos de personas, miembros de la institución usando gorro pasamontañas, pero obviamente al no más ver, eso se trataba de un procedimiento, de un operativo, ¿verdad? Pero lo común, la normalidad, es que el policía en su actividad cotidiana de seguridad pública, de contacto ciudadano, de policía comunitaria, no lo use porque eso no genera ninguna confianza. ¿Cómo podríamos llegar, por ejemplo, a trabajar con niños en una escuela con gorros pasamontañas? Eso no es un absurdo. Entonces eso tiene que estar debidamente regulado. Hay unidades incluso de reacción que están facultadas para hacerlo. Hay circunstancias en las cuales en condiciones operativas deben de usarse el gorro, pero no se puede abusar y hacer toda la labor policial cotidiana con gorros pasamontañas. Eso no sucede en ninguna institución policial del mundo. Muy bien, vamos a hacer una pausa en la conversación que sostenemos esta mañana con el director general de la Policía Nacional Civil. Les invitamos a que continúen con Canal 12 porque tenemos más preguntas para esta mañana. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM y esta mañana estamos conversando con el director general de la Policía Nacional Civil. Director, me gustaría que usted hiciera una conclusión sobre el tema del uso del gorro pasamontaña debido a digamos, a lo mucho que se ha debatido sobre este tema. Incluso el presidente de la Asamblea Legislativa decía que había sostenido una conversación con el vicepresidente de la República sobre este tema y que se había dicho, pues como usted lo mencionaba, de que se iba a hacer, digamos, en determinados momentos que se iba a utilizar este tipo de indumentaria y en otros momentos que no, como por ejemplo lo que usted mencionaba, de cuando hay, digamos, una relación directa de elementos de la policía en trabajo que hacen en las escuelas, que ahí no se puede utilizar debido a la empatía que se busca generar pues con los niños que son en determinado momento pues parte de los receptores de las indicaciones y de las orientaciones que pueden dar los elementos de la policía. Sí, lo que pasa en esto es que el tema cobra vigencia cuando se quiere llevar a la absolutización de los conceptos, ¿verdad? Es decir, las primeras noticias que se generaron fueron los policías ya no va a poder usar gorro pasamontaña. El otro extremo sería toda la policía, que esos son absurdos, esos no son las cosas que suceden en la realidad. Hay circunstancias, hay unidades y circunstancias en las cuales es necesario usar un gorro pasamontaña, pero en la regularidad de la actividad policial, en la presencia territorial, el trabajo de policía comunitaria, reuniones comunitarias, con niños, con jóvenes, eso no se puede pensar que un policía va a andar con gorro pasamontañas. Por el otro lado, hay circunstancias en las cuales efectivamente es necesario por seguridad
esconder el rostro. Lo que no puede suceder es que un instrumento de este tipo sea utilizado para generar niveles de impunidad en la actuación de la policía, porque estamos avanzando, el país va avanzando en transparentar la actividad de las instituciones del Estado. Y entonces siempre vamos a llegar a conclusiones erróneas si las cosas se absolutizan. No es eso lo que queremos, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos de generar en nuestra institución condiciones que permitan el acercamiento a los ciudadanos, el contacto directo con los ciudadanos, que sientan en el policía un actor que esté en función de su seguridad, no en función de generar miedo en la actividad cotidiana. Y eso es lo que ante todo debe de regularse, establecerse, revisar los procedimientos y las regulaciones actuales, ponerlas a tono con las circunstancias a efectos de que ni la seguridad del policía se vulnere, ni tampoco la ciudadanía tenga temor o la incapacidad por esas circunstancias de denunciar hechos arbitrarios que pudieran cometerse. A eso es a lo que tenemos que aspirar como una policía profesional. Muy bien, director, vamos a poner en contexto otros temas de los que nos gustaría que usted nos dé su opinión y que nos explique cuáles son las acciones que se van a tomar ante estas situaciones. Por ejemplo, la violencia en el centro de San Salvador. Vamos a ver lo que ha ocurrido en estos últimos días. El centro de San Salvador ha vuelto a ser un escenario de hechos violentos. En los últimos días se han dado por lo menos 5 crímenes. Las víctimas son vendedoras y vigilantes que se han enfrentado a pandilleros, situación que causa temor entre los ciudadanos que se ganan la vida en la ciudad y quienes tienen que transitar a diario por sus calles. Si revisamos la historia reciente de lo que ha estado pasando en el centro capitalino, nos encontramos con datos como la matanza que tuvo lugar el 15 de marzo, fecha en la que murieron 5 vendedores y un vigilante durante un tiroteo con pandilleros que extorsionan y amedrentan a los comerciantes. La policía ha hecho importantes despliegues en el centro de la ciudad buscando golpear a estas estructuras. Sin embargo, se ha detectado que las pandillas se han enquistado y en muchos casos operan en complicidad con algunos de los vendedores, quienes ayudan a recoger las extorsiones. Según una investigación hecha por un periódico, las bandas criminales estarían recolectando $11,000 mensuales, producto de amenazar a los vendedores. Con este y otros temas, continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, les recordamos que en el espacio de la entrevista estamos conversando con el director de la Policía Nacional Civil. Director, ¿cuál es la explicación de lo que hemos visto en estos últimos días en el centro de San Salvador? Mira, yo creo que tenemos que contextualizar qué es lo que pasa. En primer lugar, estos hechos se dan en el marco de un incremento que ha habido este mes en los homicidios en general. Hemos tenido este incremento y pues ahí también se ve reflejado. Ya decía yo que en algunos casos estamos viendo que este incremento se debe a problemas entre la pandilla MS principalmente. Los hechos, fíjate, curiosamente, los hechos cometidos de una pandilla contra otra no han sido el común denominador de junio, sino más bien el común denominador ha sido hechos cometidos por miembros de la MS contra otros miembros de la MS. Eso tiene un efecto en esto que mencionamos del centro. No solo el centro, pero ya que analizamos el centro, lo pongo de esta manera. Además, hay que recordar que en el centro de San Salvador, cosa en la cual estamos trabajando fuertemente, también existe la variable del cometimiento de hechos por la extorsión, ¿verdad? No obstante, estos hechos que estamos viendo en el centro son como una cuestión combinada, porque al final también los miembros de pandillas causan homicidios en su interés de tener algún nivel de extorsión en algunas zonas determinadas. ¿Se puede decir que hay una disputa por control territorial en el centro de San Salvador, director? Se puede decir que hay una acción en la cual miembros de la MS están procurando
sacar de la zona a otros miembros de la MS que operan ahí también. Eso es lo que tenemos. Sin embargo, quiero decirte que el trabajo que estamos haciendo y que se verá con mucha más claridad en lo que resta del 2017 y el primer semestre del 2018 contra la extorsión va a ser muy importante de nuestra parte, sobre todo en todas estas zonas donde hay persistencia de estos hechos. Quiero ponerte en contexto dos datos que me parece interesante, ¿verdad? El año pasado, hasta esta fecha, hasta el día de ayer, la Policía Nacional Civil había recibido un total de 1.078 denuncias por extorsión. Ahorita, este año, tenemos un poco más de 530, pero hay otro dato que te quiero contraponer con eso o comentar, porque cualquiera diría que quizás es que la gente denuncia menos, ¿verdad? Aunque nosotros no lo creemos, porque el comportamiento, el temor que pudiera haber o la decisión que pudiera haber para interponer una denuncia no ha variado del año pasado para este año, ¿verdad? Entonces, si una circunstancia de esas afectara la denuncia, pues entonces lo tendríamos reflejado este año. 1.078 contra 530 aproximadamente. Pero fíjate otro dato interesante. El año pasado nosotros habíamos detenido a un total, hasta el día de ayer, de 645 individuos por el delito de extorsión. Sin embargo, a esta misma fecha, año 2017, hemos detenido a 1.051 individuos, es decir, 406 sujetos detenidos más que el año pasado solo por el delito de extorsión. Esto significa un incremento en las detenciones del 63%. Es decir, la Policía Nacional Civil, en conjunto con la Fiscalía General de la República, estamos haciendo un trabajo importante en esa dirección. Pero no es suficiente, porque sabemos que el delito de extorsión es uno de los que más afecta a la ciudadanía y sabemos perfectamente que debemos de generar nuevas condiciones en las cuales la investigación de estos hechos sea mucho más ágil, mucho más o menos compendiosa para la policía y la fiscalía, de tal suerte que incluso la semana pasada hemos tenido una reunión con la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa a efectos de darle a conocer algunas propuestas nuestras de ley a efectos de facilitar los procesos de investigación. Nada menos este fin de semana pude tener una conversación con el Fiscal General de la República donde estábamos acordando algunos eventos a fin de poder analizar todas estas medidas nuevas que estaremos tomando en el combate a la extorsión. 2017 se considera un año importante en la lucha contra este delito. De hecho, el mismo presidente de la República lo mencionaba también en su discurso del 1 de junio. Él decía que 2017 es el año en la lucha contra las extorsiones. Estas reuniones que ha sostenido con el fiscal van enfocados en estos anuncios que hizo el presidente, que si bien pues anunció que va a ser un año importante en la lucha contra este delito, pues hasta ahora no hemos conocido mayores datos. Me imagino que por la misma situación de enfrentar una situación tan grave como las extorsiones, que bueno, vamos a ir viendo los resultados a medida vayan avanzando en el año. Así es, y por eso decía yo que nosotros estaremos dando nuevos resultados durante este año y el primer semestre del año 2018, es decir, en el transcurso de un año a partir de esta fecha, de forma tal que el impacto a la actividad criminal en materia de extorsiones sea mucho mayor del dato que ya mencioné, donde hemos casi duplicado la cantidad de capturas, pero que hace falta dar saltos de calidad, no solo de cantidad, en los procesos de investigación que lleven más tranquilidad a la ciudadanía. Ahora bien, director, si hablamos, por ejemplo, del centro de San Salvador, sabemos que la actividad comercial ahí es grande, tanto en el sector formal como en el sector informal.
¿qué tan grave es, digamos, que se hayan enquistado ahí estructuras que sabemos que cobran pues extorsiones? De hecho, algunos hablaban de que son $11.000 mensuales los que se estarían cobrando. De hecho, una investigación de un periódico mencionaba de que había complicidad incluso entre grupos de vigilantes con gente que cobraba este tipo de delitos. ¿Qué tan difícil es para ustedes pues combatir un delito como la extorsión en una plaza, digamos, de comercio tan grande como el centro de San Salvador? Mira, siempre lo hemos hecho y hemos tenido importantes resultados. Lo que pasa es que en materia de extorsión o de crimen en general, en zonas como el mercado central, como los principales mercados, no solo de San Salvador, sino en Santa Ana, San Miguel, San Vicente, muchas ciudades, Usulután, donde vemos mercados muy grandes, Santa Tecla mismo, lo que sucede es que el ordenamiento de los vendedores es un factor determinante para facilitar la seguridad en general. No estamos hablando únicamente de la extorsión, ¿verdad? Porque ahí el delito de homicidio y el delito de extorsión es el que más sale a la luz a través de los medios de comunicación, pero son lugares donde también se generan otro tipo de delitos, ¿verdad? Donde hay robos, hay hurtos, hay incluso violaciones, abusos sexuales, etc. Entonces, la generación de mejores condiciones de seguridad pasa por buenos planes desarrollados por la Policía Nacional Civil, una adecuada participación de los cuerpos de agentes metropolitanos, según sea el lugar, la ciudad, el gobierno municipal que esté, y también el ordenamiento, la generación de condiciones infraestructurales que faciliten el control y que faciliten también la investigación de estos hechos. Como los propios equipos de Canal 12 han podido constatar, en el centro de San Salvador, la situación de la aglomeración de personas, por ejemplo, es fuertísimo. Tú vas cualquier día por la mañana, al mediodía, a la zona o las proximidades de Ula Ula, Mercado Central, y el flujo de ciudadanos que se mueve en ese lugar es fuertísimo. Entonces eso también genera condiciones para que quienes cometen crímenes lo hagan, y si las condiciones infraestructurales se lo facilitan, pues entonces tenemos en ocasiones situaciones delicadas. Pero ¿qué tantas herramientas legales van a necesitar ustedes para digamos, enfrentar delitos como la extorsión en este 2017? Considerando de que ya hay reuniones con la Asamblea Legislativa, ¿ya hablaron ustedes respecto a modificar leyes o que les den más herramientas para enfrentar un delito que ha sido un problema serio para la Policía Nacional Civil en los últimos años? Sí, mira, yo creo que uno de los... en esto de la extorsión hay que abordar, creo yo, bueno, varios aspectos, pero tal vez por el tiempo voy a mencionar dos de ellos. Uno es mecanismos expeditos de investigación, que los elementos probatorios, ¿verdad?, no deban ser tantos o tan compendiosos. Eso lo dejo así en general, hay mucho desarrollo que dar sobre esto, pero básicamente es eso. Y luego, un segundo punto que quiero mencionar, que es bastante importante, es lo siguiente: debemos de romper con el temor de la gente a denunciar. Y una de las alternativas que nosotros proponemos para romper con ese temor es que dentro de una institución del Estado, nosotros proponemos que sea el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, pero igual se puede pensar en otra parte de la institucionalidad del Estado, haya un ente, ¿verdad?, que pueda representar a las víctimas. Es decir, que tú en calidad de víctima te acerques a una instancia del Estado creada específicamente para eso, ¿verdad?, como una especie de unidad de atención a víctimas de extorsión, que tú nos des la información y que sea el Estado a través de esa instancia la que represente a la persona en todo el proceso que se lleva contra esa estructura criminal. Es decir, que esta instancia del Estado puede decir: ya no necesito del ciudadano que está denunciando y yo participo en todo el proceso. Con eso se rompe la parte del temor a la denuncia. Obviamente una instancia de este tipo no podría atender absolutamente todas las extorsiones, pero sí todas aquellas
que impacten fuertemente al crimen y que diezmen su capacidad de operación en la calle, como lo que tú estabas hablando hace un momento. ¿Esto vendría a ser como una unidad de protección a víctimas de extorsión o para recibir directamente la denuncia y conocer directamente los casos? Así es, y el nombre al final, Manuel, no importa. Lo que importa es el concepto, es decir, una institución del Estado que tenga facultad legal de asumir, ¿verdad?, como propio la denuncia que tú como ciudadano pones y que ya no te obligue a ti como ciudadano a recurrir a verificar los elementos de prueba, a ir a las audiencias y continuar en el proceso, sino que sea una instancia del Estado la que haga esto. Bueno, director, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana aquí en el espacio de la entrevista. No hay duda que hay muchos temas que tratar con usted. Gracias por aceptar la invitación de Canal 12. No, gracias a ustedes, Manuel, y es un gusto estar aquí. Cuando podamos de nuevo, aquí vamos a estar. Bueno, cerramos el espacio de la entrevista nosotros y ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos.